Buenos días a todos. Encantado de estar aquí. El año pasado iba a participar en ThinkShower, pero tuve que viajar. Tuve un viaje internacional y a última hora tuve que cancelar. Y bueno, hoy tengo la oportunidad de estar aquí con vosotros. Llevo una semana viajando de aquí para allá, para acá. Reconozco que estoy un poquito cansado, pero bueno, siempre se inspira uno estando en sitios como estos. Aunque la verdad que la estructura de esto no entusiasma mucho, porque estamos aquí hablando de inteligencia colectiva, ¿no? Y el conferencista por aquí lejísimo y el pueblo, ¿no? Como que no nos mezclemos, ¿no? Que me gustaría estar más cerca, ¿no? Pero bueno, ya es un gustazo estar aquí y no me voy a quejar por la logística ni por nada, porque por todo lo demás está genial. Bueno, este es un tema, advierto que es un tema, no por hacerme lo interesante, es un poco complejo. Lo de la inteligencia colectiva es un tema súper complejo, tiene un montón de aristas, un montón de matices, y es realmente difícil en media hora hablar de esto. Es muy difícil. Seguramente tengo riesgo de caer en maniqueísmo, siempre huyo de eso, pero en media hora comprimir este tema tan complejo, os digo porque llevo años comiéndome el coco con esto y otros compañeros también, y siempre reconocemos que hemos tenido mala puntería eligiendo el tema porque es duro el tema, porque entre otras cosas porque es un tema que implica mucho lío ideológico. Hay mucha ideología metida ahí, y las ideologías sabéis que generan pasiones, y es complicado incluso controlar nuestras propias pasiones. Y bueno, voy a intentar en media hora hablar de esto un poquito y a ver si os puedo dar algunas pistas que os sirvan al menos para seguir reflexionando sobre esto, ¿no? Pero antes tengo un off topic que tiene que ver con las dudas de un escéptico, como soy yo, y me reconozco un escéptico, porque me vengo planteando hace varios días de que supe la convocatoria de ThinkShower, qué sentido tiene la palabra economía colaborativa y qué sentido tiene la palabra consumo compartido. Y se ponen ejemplos de economía colaborativa que para mí no lo son en absoluto. O sea, la palabra colaborativa, el apellido, permítame cuestionármelo antes de empezar, antes de seguir, más que cuestionármelo, matizarlo, ¿no? Por ejemplo, colaborativa. Yo me pregunto qué tiene de colaborativa Airbnb o Uber, que se ponen ejemplos icónicos de economía colaborativa. Sinceramente creo que es un eufemismo para llamarlo a lo de siempre. Creo que, por ejemplo, en el fondo, cuando hablamos de economía colaborativa en el caso de Uber o de Airbnb, que no digo que no sean buenos, porque es un servicio maravilloso, pero se está diluyendo una esencia lucrativa pura y dura. Yo creo que hay esencia lucrativa pura y dura. No hay una cultura de colaborar para nada. La relación que se produce entre uno y otro es una relación de proveedor-cliente de toda la vida. Cuando hay colaboración hablamos de socios, ¿no? Por definición aquí estamos haciendo una relación típica de proveedor-cliente. El intercambio es puramente monetario y no hay cultura co. Por lo tanto, no sé por qué se le llama economía colaborativa a megaproyectos como lo de Airbnb y Uber. Insisto, no estoy diciendo que no sean buenos, aportan valor, pero no les llamaría economía colaborativa, porque eso significa, las palabras no son inocentes, y eso significa mezclar en un mismo saco cosas que tienen un sentido distinto dentro de la lógica económica, ¿no? Pero incluso tampoco es muchas veces compartida. Muchas veces no es compartida, porque esto se ha ido profesionalizando al punto que, por ejemplo, hay activos que se usan mayoritariamente solo para acciones lucrativas. Por ejemplo, tú tienes una segunda vivienda y la vivienda la tienes al año entero alquilándola en Airbnb. Tienes un segundo coche y lo tienes al año entero alquilándolo usándolo a través de Uber, ¿no? O famosos software, famosas plataformas como eso, Comparte Platos y todo esto, donde se supone que tú parte de tu comida la aprovechas compartiéndola con vecinos de tu territorio. En el fondo ya terminas siendo un autónomo, un profesional, y cocinas solo para vender a través de esa plataforma, con lo cual deja de ser colaborativa. Lo que más impera una relación típica proveedor-cliente. Por tanto, es un tema que a mí me preocupa mucho, porque cuando empezamos a hablar de economía colaborativa, en el fondo empezamos a darle a aquello una retórica buenista que hace que parece que el mundo está cambiando, y el mundo sigue siendo el mismo. Por eso pongo aquí esto aunque la mona se vista de seda, mona queda. Para mí sigue siendo una actividad lucrativa como cualquier otra, lo único que, bueno, se vende de otra manera. Para mí hay mucho marketing ahí engañoso. Entonces, inteligencia colectiva, definirla. Yo estoy escribiendo un libro de esto y no sabía el tiempo que llevo rompiéndome la cabeza para encontrar una definición que me complazca, ¿vale? Entonces,
Entonces empecé pensando, bueno, voy a coger como una palabra compuesta, voy a ver qué significa inteligencia y qué significa colectiva, y la voy a mezclar, a ver qué da esto, ¿no? Entonces he pensado en cómo definir. Entonces cuando empecé a intentar definir lo que era inteligencia, ya empecé a sufrir. Porque hay tantas definiciones de inteligencia como personas que la quieran proponer, ¿no? Entonces, bueno, llegué a una que me encantó, creo que es la que mejor define inteligencia, que es saber escoger. Me encanta, por lo sencillo y lo elegante que es. Las personas que saben escoger entre opciones son inteligentes. Mientras mejor escoges entre opciones, eres más inteligente. Y nada más, o sea, no me quiero complicar la vida, que si inteligencia es razonar, es reflexionar. Si escoges bien, estás demostrando que eres inteligente. Y por otro lado, el colectivo para mí puede ser desde 2 personas a todas las que quieras. Quizás lo que distingue el colectivo básicamente, y es importante definir bien esto, es que haya interdependencia entre los participantes. Tiene que haber interdependencia. Por ejemplo, yo no tengo que colectivizar, bueno, si quiero lo puedo hacer, pero yo no tengo que colectivizar, no sé, los temas eróticos sexuales de mi pareja. Lo puedo hacer, pero no hay interdependencia con los demás. En todo caso lo colectivizo con mi pareja, pero lo que yo decida no va a condicionar la vida de los demás. O la frase típica de que mi libertad termina donde empieza la tuya. Entonces, cuando hay interdependencias entre personas, porque hay recursos compartidos, es imprescindible que haya que concebir la solución del problema desde el punto de vista colectivo. Entonces, combinando estos 2 términos, este es el concepto que yo utilizo de inteligencia colectiva. Para mí, inteligencia colectiva es la capacidad de agregar, utilizamos la palabra agregación, agregamos todas las acciones y opiniones individuales de tal manera que se consigue un juicio colectivo. Y por eso siempre decimos que la inteligencia colectiva es esencialmente un proceso de agregación. Cada uno de vosotros aquí puede tener una opinión individual de un tema y tenemos que ponernos de acuerdo para llegar a una decisión o un juicio colectivo. Entonces la inteligencia colectiva consistiría en cómo podemos agregar todas las opiniones para llegar a una que satisfaga al colectivo. ¿Cómo agregamos? En el fondo, por eso digo que la inteligencia colectiva es esencialmente un proceso de agregación. Y he puesto colaborativa en rojo, porque en algunos casos se puede quitar también. Aquí podría producirse un proceso de agregación utilizando un agregador externo. ¿Me explico? Yo podría ahora procesar todos vuestros datos, más bien los datos implícitos, comportamientos que estáis teniendo, yo podría procesarlo a través de un algoritmo y podría extraer un comportamiento colectivo. ¿Me explico? Y vosotros no habéis colaborado. Entonces, hay una discusión alrededor de esto también, si podemos reconocer una inteligencia colectiva que no tiene colaboración. Esto es un debate, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay un tipo de inteligencia colectiva que sí, porque procesando datos se pueden llegar a comportamientos colectivos que pueden aportar mucho valor. Entonces, otra distinción que me gustaría hacer, me parece muy rica y creo que os va a servir. La diferencia entre inteligencia colectiva con L y la inteligencia conectiva. Hay muchas definiciones de inteligencia conectiva con N. Yo he estado trabajando esto y he llegado a una que me parece que aporta valor. ¿Qué sería la inteligencia conectiva con N? Estamos hablando de que la inteligencia colectiva es cuánto mejora la inteligencia de una persona conectándose con redes y grupos de personas. Un ejemplo muy sencillo. Yo quiero comprar un coche y me voy a Twitter, me voy a Facebook y subo una pregunta con una serie de características de las especificaciones que yo quiero para comprar el coche. Y mis redes me nutren de información y me permiten que yo sea más inteligente en mi decisión. Acuérdense la definición que dije de inteligencia, saber escoger. Entonces yo me conecto con redes colectivamente, el colectivo, extraigo valor del colectivo y tomo mejor mi decisión. Por tanto, es inteligencia conectiva porque mi inteligencia ha mejorado gracias a conectarme con grupos. ¿Se entiende la idea, no? Bien. Pero la inteligencia colectiva es otra cosa. La inteligencia colectiva, el foco no se pone en el individuo, sino se pone en el colectivo. De tal manera que el viaje sería inverso. Mientras que la inteligencia conectiva decíamos que la persona capta inteligencia del colectivo para tomar una mejor decisión, en la inteligencia colectiva es el colectivo el que capta la inteligencia de los individuos para tomar una mejor decisión colectivamente. Por tanto, la lógica de la inteligencia colectiva sería, la mejor inteligencia colectiva es aquella que podamos agregar de la manera más eficaz y más eficiente las inteligencias individuales para que esa decisión colectiva sea lo más inteligente posible, o sea, que permita que el colectivo escoja lo que mejor se alinee con sus expectativas.
¿Entendés la diferencia? O sea, y me gustaría diferenciarle muy bien, porque a veces se confunde la inteligencia conectiva con la colectiva. Porque la conectiva está centrada en el individuo y la colectiva está centrada en el colectivo. Puse en el caso de la conectiva el ejemplo de que tú quieres comprar un coche y vas a internet y te informa de la gente, y un ejemplo correcto de la colectiva sería una urbanización donde la comunidad de vecinos tiene que sentarse a discutir el presupuesto del año. Evidentemente, en este caso, el foco de la decisión está en el colectivo y la decisión será óptima si se consigue un óptimo social en la urbanización. ¿Entendéis la diferencia, no? entre los dos enfoques? Otra diferencia, por eso decimos que la inteligencia conectiva lo que hace es amplifica la inteligencia individual, mientras que la inteligencia colectiva amplifica la inteligencia social. Ahí está la diferencia. Yo me estoy centrando en mi libro y en mis investigaciones en la segunda. Me interesa ahora mismo más la segunda. La primera es importante, pero me estoy más centrado en la segunda. ¿Vale? Bien. Dos enfoques también muy importantes. Aquí tengo a mi amigo Ramón, que siempre hace mucho hincapié en esto. Es mi maestro en este tema. Y es el tema este de Ramón, de la crowdsourcing asimétrico, de que tú hablas tanto de eso. Del crowdsourcing asimétrico. Empresas, organizaciones que van a los colectivos a buscar valor. ¿Vale? Chupan valor de colectivo y no dan nada a cambio. ¿Me explico? Una empresa convoca un gran colectivo para que le aporte un logo, para hacer un logo. Y da un premio ahí de 300 euros para que hagan el logo, la empresa se queda con el logo, lo cierra y lo usa para sí mismo. Entonces, hay una manera de ver la inteligencia colectiva que es la primera, que yo le llamo el enfoque de management, donde hay una entidad cualquiera o una persona cualquiera que su objetivo es extraer valor del crowd, de la multitud, y quedarse con ese valor. ¿Me explico? Y después hay otra opción distinta, que es poner el centro no en la entidad que convoca la actividad, sino en el propio crowd. Me interesa mucho más saber cuánto mejora la inteligencia del crowd a través del proceso. No me interesa tanto cuánto valor extrae el ente externo, sino cuánto se beneficia el propio colectivo con su actividad. Y no os podéis imaginar el cambio brutal que se produce en la reflexión cuando ponemos el centro en el crowd y no lo ponemos en el que extrae valor de fuera. Porque en el segundo caso ya se empiezan a introducir elementos éticos, elementos laborales, una serie de factores que no se tienen en cuenta en el primero, en el que solo se piensa en términos de eficiencia. Entonces, hombre, la inteligencia colectiva. Aquí tenemos una paradoja. Tenemos que encontrar un punto óptimo de equilibrio. Y aquí hay dos extremos. Uno, lo que serían los sesgos individuales. Cada uno tiene sus sesgos. Y por tanto, si no hubiera un mecanismo de agregación, cada uno iría por su cuenta y pensaría a su manera. Y después están los sesgos colectivos, que sería lo que se conoce en la jerga de psicología social como groupthink o pensamiento de grupo, donde el grupo se pone de acuerdo y toma una decisión que no es inteligente, porque ha habido un líder a lo mejor que ha manipulado al grupo, o porque ha habido un efecto rebaño, donde la gente ha seguido una opinión, sin embargo la opinión no era la más óptima, ¿no? Entonces hay que encontrar un equilibrio entre que no se produzcan excesos colectivistas y que no se produzcan excesos individualistas. Y esto es tela, esto es complicado, lo estamos estudiando para ver de qué manera podemos optimizar este proceso. Bueno, entonces aquí tenemos otro problema, que es el tema del escalado. Voy a introducir aquí un concepto que lo he ido descubriendo y creo que es uno de los temas en los que más estoy centrando mi investigación, el tema del escalado. Parece ser, esto es de sentido común, os juntáis 4 personas, 5 personas, 8 personas, es lo que nosotros en la jerga nuestra llamamos equipos, que son grupos pequeños, y intentáis hacer un ejercicio de inteligencia colectiva y seguramente va a ser más viable, más factible, más eficiente, más ágil que si son 100, ¿no? Y imagínense si son 1000 o 10.000. A medida que se escala el grupo, la inteligencia colectiva se hace más complicada. Hasta el punto que se dice que la inteligencia colectiva a gran escala es casi imposible. La buena inteligencia colectiva. Entonces, es una pregunta que yo me he planteado, si es un problema insalvable, y aquí tenemos un problema. Tenemos un ejemplo, que es Podemos. Y yo espero que nadie se moleste por lo que voy a decir, pero para que nadie se ponga a la defensiva, yo soy un votante natural de Podemos, así que no es porque quiera criticar ni nada, pero reconozco que a medida que Podemos ha ido escalando, cualquier organismo que escala empieza a tener riesgo de entropía asamblearia. Hay una serie de costes para ponerse de acuerdo. Hay unos costes de coordinación muy elevados que hacen que la inteligencia colectiva se haga muy difícil.
Y entonces ahí tienes dos caminos: o innovas en los mecanismos políticos para que haya realmente una agregación innovadora, o desnaturalizas el espíritu participativo. Yo no voy a dar la respuesta de lo que está ocurriendo aquí, cada uno que haga su opinión, pero yo, por ejemplo, han salido noticias de estas, ¿no? Noticias críticas, ¿vale? Sobre los círculos, que era el mecanismo, digamos, que estructuraba la inteligencia colectiva de Podemos. Que yo no digo que esta sea la única verdad, hay muchas verdades, pero lo que yo pienso es que Podemos tiene ahora una enorme crisis de escalado, y entonces lo que está por ver, en el caso de Podemos, es si ese escalado lo van a gestionar con un espíritu innovador para hacer una nueva política de bottom-up, de abajo arriba, o si se va a desnaturalizar ese objetivo y va a terminar pesando más la jerarquía. ¿Por qué la jerarquía? Porque la jerarquía es un mecanismo muy eficiente para reducir la entropía asamblearia, para ir rápido. Entonces habrá que ver ahí qué mecanismo funciona mejor. Pero bueno, ¿cuál es mi tesis al respecto? Mi tesis es que yo reconozco que en algunos colectivos, el resultado de algunos colectivos es estupidez colectiva, no es inteligencia colectiva. Bueno, no hace falta, estoy diciendo una obviedad, tenemos muchísimos ejemplos de estupidez colectiva. ¿Y por qué estupidez? Sería decisiones en las que el colectivo no escoge bien. Incluso estupidez sería cuando el colectivo escoge la peor de las opciones. No voy a poner ejemplos para que nada, pero los tenemos ahí. Que a la larga o a la corta se ha demostrado que era la peor de las opciones. Entonces, ¿qué pasa cuando hay estupidez colectiva? Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que siempre que hay escalado hay riesgo de estupidez colectiva? Sí, aumenta el riesgo. Creo que aumenta el riesgo. Pero mi tesis es que se puede corregir. La tesis de mi libro es que no estoy vendiendo el libro porque no está el 20% de escribir, con lo cual va a parecer que lo tengo ahí para cuando salgan lo compren. Estoy más bien pensando en voz alta. La idea es que esa estupidez colectiva se puede corregir. ¿Cómo se puede corregir? Con diseño. Creo que por eso para mí, mi ensoñación, mi historia es que la inteligencia colectiva hay que verla como un desafío de diseño. Esa es, digamos, la idea fuerza de mi libro. Estoy trabajando atributos de diseño para ver cómo podemos optimizar el proceso de inteligencia colectiva. Que el escalado no es un problema insalvable, sino que si introducimos una serie de características de diseño, podríamos acercarnos a un modelo de mayor inteligencia colectiva. ¿Vale? Y entonces, dicho, por eso, tal la frase que pongo aquí, si un grupo es estúpido, tiene que haber un problema de diseño. Y alguien me va a decir, ojo, ¿y no será que los que forman parte del grupo son estúpidos? El famoso debate entre ¿qué parte de la inteligencia de un grupo se explica por la inteligencia de sus miembros o por el mecanismo de agregación colectivo que se ha usado para extraer inteligencia del grupo? ¿Se entiende la pregunta que estoy diciendo, no? Hay un debate ahí. Bueno, los estudios cada vez se inclinan más a que el coeficiente intelectual individual, el famoso ratio del coeficiente intelectual, pesa mucho menos en la inteligencia colectiva que el modo en que se agrega el conocimiento, e incluso en perfiles de personalidad. Por ejemplo, hay estudios hechos por la MIT que demuestran que pesa mucho más las habilidades emocionales de las personas, empatía, este tipo de cosas, que el coeficiente intelectual. Mucho más para que el grupo sea más eficiente. Bueno, entonces, voy a abrir la caja negra dije que iba a hablar de los atributos de diseño. Os voy a comentar así un poquito rápido porque no voy a dejar aquí la pregunta abierta sin ninguna respuesta. Estoy en el proceso, profundizando en este tema, en los atributos de diseño, y voy a plantear rápidamente qué atributo de diseño puede influir para que el grupo sea más inteligente o menos inteligente. Primero, ¿qué desafío aborda? Hay desafíos o tareas que se prestan más para los debates colectivos que otros. Acabo de publicar anoche un post en mi blog, al final voy a poner el enlace, que el título es ¿qué desafíos o tareas son más fértiles para la inteligencia colectiva? Entonces, hay 11 pistas, indicios, que si tú ves que un problema o un desafío tiene estas características, pueden funcionar muy bien a través de abordaje de inteligencia colectiva. Entonces, si el desafío realmente puede sacar provecho del sentido colectivo, va a funcionar mejor. Segundo, ¿quiénes participan? Sí, influye el material. El material con que se trabaja influye. Y entonces aquí vamos a ver que según el mecanismo de selección de esas personas, según la capacidad que tienes de captar ese personal, va a influir también
en el resultado. Voy a comentar esto un poquito más adelante. Tercero, bueno, el por qué la gente participa. Esto tiene que ver con la estructura de motivaciones que se ha diseñado. Esto también es un problema de diseño, aunque parezca que no, pero la estructura de motivaciones de incentivos de un proyecto de inteligencia colectiva es también un desafío de diseño y hay que saberlo diseñar. Dice el MIT que básicamente las motivaciones se dividen en 3 grupos: love, money y glory. Love sería amor. El amor se puede subdividir en mucho, puede ser desde el espíritu lúdico a, por ejemplo, ¿cómo se llama el espíritu de... Bueno, cuando eres... bueno, ya me acordé de la palabra. Altruista, muchas gracias. Esa palabra, no sé por qué me pasa con esa palabra, que estoy peleado con ella, me cae bien, pero... altruista, y ese es lo que sería amor. Gloria sería prestigio, reputación, y money, bueno, creo que todos saben lo que es money. Y el cómo. ¿Qué mecanismo de agregación usas? ¿Cómo agregas la opinión individual? Y por último, el último bloque es la gobernanza. ¿Cómo se gobierna el grupo? Son 5 bloques donde estamos trabajando. ¿Y cómo se distribuye el poder? ¿Cómo se distribuye el poder en el grupo? Entonces, el modelo analítico que estamos trabajando, perdonen por el palabra de este modelo analítico que parece como muy académico, pero creo que os va a servir. Imagínense que todos vosotros sois un grupo, un equipo, un colectivo, y queremos conseguir que este colectivo consiga la mayor inteligencia posible como colectivo, como grupo, ¿vale? Entonces, el modelo que voy a contar ahora sería el enfoque que yo seguiría para analizar qué capacidad tiene el grupo de que el output sea lo más inteligente posible. Entonces, este es el grupo, aquí estáis vosotros, estas cabecitas redondas sois vosotros, ¿vale? Debería haberla pintado de colores distintos, me parece que sois uniformes todos, pero bueno. Y entonces, esa flechita que veis afuera es la información, cómo entra el grupo desde fuera. Cómo el grupo se nutre de información desde fuera, ¿vale? Cómo entra la información. Entonces esta flechita tiene que ver con el bloque de la izquierda, que es como el grupo captura información de fuera, ¿vale? En serio. Y el bloque de la derecha es, una vez que la información la capta, cómo la mezcla. ¿Entendéis la idea? Es como una coctelera, qué cosas meto en la coctelera y después cómo la mezclo. Si aprieto el botón 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Vale? Entonces me voy a centrar ahora en el primer bloque. En el primer bloque, lo primero, que cada miembro del grupo actúe de manera independiente. ¿Qué significa manera independiente? Que las fuentes de información que utiliza cada miembro del grupo esté descentralizada. Porque si todos bebemos de la misma fuente de información, entonces estamos destruyendo varianza. Ya estamos uniformando de antemano. Por tanto, es muy posible que haya un pensamiento de grupo. Entonces, es muy importante que cada uno de vosotros haga un esfuerzo inicial antes del ejercicio para dotarse de la mejor información posible, incluso para dotarse de un criterio propio. Por eso no me canso de decir y de plantear esta paradoja. La inteligencia colectiva no tiene sentido sin responsabilidad individual. No tiene sentido. Si no hay una responsabilidad individual, el resultado colectivo es negativo. O como se dice en la jerga de esta inteligencia colectiva, garbage in, garbage out. Entra basura, sale basura. Por tanto, la gente tiene que primero hacer un esfuerzo para construir una opinión individual. Segundo, confianza. Bueno, no solo eso. Lo segundo, hay que crear un entorno de confianza para que la gente hable. Porque cada uno podemos tener un criterio individual, pero a la hora de trabajar en colectivo hay presión, hay coerción, tienes que cerrarte. Entonces hay que liberar que la gente cuente lo que opina. Tercero, que el grupo sea diverso. Si hay un factor que influye en la inteligencia colectiva con más fuerza es la diversidad. Podría estar hoy mismo yo toda la mañana hablando solo de cómo influye la diversidad en la inteligencia colectiva. Se han hecho estudios fabulosos de diversidad, muy argumentados con investigación empírica seria, que demuestra que la diversidad es uno de los factores que más influye. Y después, por el lado de la agregación, que sería cómo se conectan todos, como dice David Weinberger, en la habitación esa. Por otro lado, que haya equidad conversacional. Hay un estudio del MIT que demuestra que mientras más equidad conversacional hay en el grupo, es decir, mientras más se distribuye en la conversación, mejor resultado, mientras que si la conversación se monopoliza en pocas personas, la inteligencia colectiva va en picada. Tiene que haber estructura. Esto es otra paradoja, esto está lleno de paradojas. Parece que la inteligencia colectiva se basa en la anarquía y los amantes de la inteligencia colectiva somos como muy caóticos, muy anárquicos, pero no vamos a ningún lado porque se produce tal desgaste que ¿en cuántos foros de estos habéis participado vosotros que al poco tiempo os quitáis porque es un desastre, no hay orden, no hay estructura, no se agrega, porque no se agrega, y si no agregas información en un colectivo no se escala nunca. Entonces el orden es importante, el filtrado que haya, y los mecanismos de agregación. Entonces en el tiempo que me queda quiero terminar
Bueno, entonces esta parte de aquí es como un proceso divergente y en esta parte de aquí hay un proceso convergente. Entonces voy a terminar con estos atributos de inteligencia colectiva. Básicamente quiero dejaros una pista y es, ¿cuáles serían los atributos de diseño? Dije que la tesis que yo planteo en el día de hoy es que la inteligencia colectiva o que optimizar la inteligencia colectiva es un desafío de diseño. ¿Vale? Entonces yo voy a decir cuáles son los atributos, para resumir mi charla, que más cuidaría yo a la hora de diseñar una lógica de inteligencia colectiva. Esto, por ejemplo, cabe en los partidos políticos, ¿eh? Es un tema, yo no oculto mi mensaje político, para nada, es un tema que me interesa mucho. Creo que la inteligencia colectiva tiene un impacto enorme en la política y está fatalmente gestionada. Entonces, primero, ¿cómo se seleccionan los participantes? Soy un amante a muerte de los mecanismos de autoselección. O sea, aquí he puesto autoselección versus lo que yo llamo inteligencia selectiva, en vez de colectiva, selectiva. ¿Dónde está la dicotomía? En autoselección yo lanzo una convocatoria y se apunta a quien quiere. La gente se autoselecciona. ¿Me explico? La gente se autoselecciona, o como dice Clay Shirky, dice publish, then filter. ¿Vale? Tú publicas, viene todo el que quiere y después se filtra. Y quedará el bueno y se irá el malo. Mientras que el otro mecanismo, el de inteligencia selectiva, yo filtro primero los que yo creo que son expertos y esos publican. Sería filter, then publish. ¿Vale? Yo soy partidario de la autoselección porque la autoselección permite que el talento se autoseleccione y vas a encontrar un montón de talento que ni siquiera sabías que existía. ¿Vale? Segundo elemento, la estandarización. Si no estandariza, miren, perdonen que vuelve a Podemos, porque yo he sido un activista de Podemos en su Plaza Podemos y todo, no activista profesional, digamos, pero como ciudadano como vosotros, me entusiasmé, me metí en Plaza Podemos, he estudiado Podemos, la estructura y cómo gestiona Plaza Podemos, y me acuerdo cuando se hicieron las elecciones aquellas de los candidatos a los consejos ciudadanos, aquellos primeros, no, y sobre todo cuando se estaba discutiendo las plataformas que eran los códigos de ética y los documentos programáticos, no programáticos, porque eso es lo que están ahora, sino los documentos del partido, ¿no? De cómo se iba a gestionar el partido. Miren, no había varias propuestas, había un montón llegaron a haber creo que 90 y pico documentos. Y no había un estándar para que tú pudieras comparar los diferentes documentos, ¿me explico? Entonces, si no hay unas categorías para tú poder comparar, hacer tablas comparativas, ¿cómo agregas? Si cada documento es como le da la gana y tiene un formato distinto, no hay manera de agregar, no hay manera de escalar. Entonces hay que negociar categorías para que se pueda escalar, para que hablemos el lenguaje común. Si no hay una negociación de categorías, si no hay una estructura, no se puede agregar. Porque todo es como que uno habla inglés, otro francés, otro ruso. ¿Cómo agregas? ¿Vale? Tercero, granulación y arquitectura modular. Esto es otro elemento principal. Miren, hay enormes asimetrías de participación en cualquier proyecto de inteligencia colectiva. En cualquiera. El mejor del mundo tiene asimetría de participación y eso es natural, es humano. No hay por qué enfadarse por eso. Hay gente, de hecho, por la ley del Power Law, por la ley del poder, que es una curva típica donde el 20% de las personas aportan el 90% de los contenidos. Y apenas y el 80%, 90%, los Lorker y compañía, aportan el 10% de los contenidos. Siempre hay gente que participa mucho más. Y eso es normal, es natural. Cada elemento tiene su papel en esta historia, ¿no? Entonces, como eso es así, estos sistemas se tienen que granular. ¿Qué significa granular? Significa que tiene que haber diferentes tipos de tareas. Y tareas para los vagos, tareas para los frikis, tareas para todo tipo. Y el vago lo único que quiere es votar, o quiere pinchar una estrellita, o quiere marcar. Porque tiene que haber tareas para vagos y tiene que haber tareas para gente muy implicada. Bueno, el mecanismo de agregación que usamos, yo no he hablado de mecanismo de agregación, pero fíjense, aquí hablamos, por ejemplo, ejemplo de mecanismo de agregación. Votación por mayoría puede ser un mecanismo de agregación, lo que se usa en las elecciones. Otro puede ser promedios estadísticos. Otro puede ser por algoritmo, por consenso, por concurso. Esto, bueno, también digo, podemos estar toda la mañana hablando de mecanismos de agregación. Robustez. Bueno, voy a tratar estos dos temas juntos, robustez y filtrado. Sí. Robustez y filtrado. Estos son los dos palabras clave para poder gestionar un escalado que haga que el sistema sea viable. Robustez tiene que ver con que el sistema sea fiable. Por tanto, tienes que crear mecanismos defensivos en el sistema para que el vandalismo no destruya el sistema.
Y habitualmente los mecanismos defensivos que funcionan aquí son los que se basan en los sistemas de moderación distribuidos. ¿Vale? Que sean los propios usuarios los que participen en la moderación. Que haya una vigilancia distribuida, como hace la Wikipedia. Que no hay un equipo de vigilantes, sino que son todos los usuarios los que participan en el proceso de vigilar el sistema, de defenderlo. ¿Vale? Por eso hablo de robustez. Y después, el otro filtrado tiene que ver con cómo diseñar el sistema para optimizar el camino hasta los contenidos relevantes. Que en poquitos clics tú llegues al contenido que te interesa. Y eso, como único se consigue, son con buenos sistemas de reputación para poder filtrar contenidos, lo que sería el filtrado meritocrático. Y los últimos dos puntos, a los que les quiero dedicar el mayor cariño posible, porque creo que son fundamentales, que es el aprendizaje y es la apropiación. Esto aquí conecta también con Ramón en lo que él decía de la importancia que le dais vosotros al aprendizaje en el proceso de inteligencia colectiva. Fíjense, yo creo que esto lo voy a explicar mejor con la última diapo que voy a poner a continuación, pero de todas maneras deciros, ¿os acordáis que yo dije al principio que yo defendía el enfoque social de la inteligencia colectiva y no el enfoque de management? Aunque creo que cada uno tiene su lugar. Y dije que en el enfoque social el foco se ponía en el colectivo. Bien. Cuando yo analizo cualquier proyecto de innovación de inteligencia colectiva, que estoy trabajando con cientos, lo estoy procesando, lo estoy taxonomizando, una cosa que me fijo mucho es, como a mí me importa el colectivo, yo me hago dos grandes preguntas. La primera, ¿cuánto aprende el colectivo con ese proyecto? Esto es una variable de diseño esencial en cualquier proceso de inteligencia colectiva. Y no creáis que importa mucho, A muchos convocantes de proyectos esto no les interesa para nada cuánto aprende el colectivo. Básicamente, T-0 empieza el proyecto, T-1 termina el proyecto. ¿Cuánto el colectivo sabe en T-1 menos cuánto sabía en T-0? ¿Cuánto de más inteligente se ha vuelto el colectivo gracias al proyecto? Y entonces aquí hay factores como, por ejemplo, cuánto de creativo es el proceso, si hay feedback, si hay memoria, si el conocimiento se acumula, por ejemplo, en el proceso, si hay transparencia. Por ejemplo, yo participo en el proyecto es una caja negra y yo no sé para qué estoy participando. Ni para qué, ni para quién. Estoy con los típicos WAP, Games with a Purpose. Jueguito de eso que estoy jugando y resulta que estoy metiendo un montón de información, con lo cual se va a hacer una bomba en una industria de esta armamentista. O sea, saber para qué estoy participando. Y el resultado, si hay un reparto equitativo de los resultados, o me estás tomando el pelo. Y entonces esto tiene que ver con esto. Entonces, después de darle mucha vuelta al tema, ya termino, un minutillo, después de darle mucha vuelta al tema me doy cuenta, porque al principio creo que fue un poquito maniqueo, y dije, si el grupo no aprende, esto no me vale. Esto lo podemos discutir después, Ramón, si quieres. Decíamos, aprendizaje, si no hay aprendizaje en el colectivo no me vale. Y después me puse a pensar y dije lo siguiente, ¿y qué pasa, por ejemplo, con estos tíos que están en África, haciendo proyectos sobre el terreno y tienen que geolocalizar accidentes en un territorio? Y el trabajo que hacen solamente es pintar en un mapa y marcar cositas. Eso de creativo no tiene nada. ¿Vale? Por tanto, la actividad no es creativa. Entonces, me he llegado a dar cuenta que el problema del retorno hay que trabajarlo juntos, proceso y resultado. No sé si lo voy a conseguir transmitir en poquitas palabras. Quiere decir, si el proceso es poco creativo, por lo menos el colectivo tiene que conseguir un resultado que colectivamente tenga valor. ¿Me entendés lo que digo? O sea, yo acepto hacer un trabajo, con perdón de la expresión, por favor, de negros, con perdón de la expresión, pues, como si estoy con un botón así, bueno, algo que no puede hacer una máquina. Como puede ser, por ejemplo, transcribir texto grabado, que una máquina te transmite, por ejemplo, el proyecto que se ha hecho en la Biblioteca Nacional de Finlandia, con OCR, se han pasado publicaciones antiguas, pero el OCR fallaba en palabras, entonces venía alguien y corregía las letras. Es un trabajo muy poco creativo, pero si resulta que ese resultado va a ir a la Biblioteca Nacional de Finlandia y se va a convertir en patrimonio nacional finés, ¿vale? El proceso creativo no importa, pero el resultado es colectivo, por tanto estoy contento. Y puede ocurrir al revés. Y bueno, para que no nos ocurra esto. Nosotros ponemos toda la cultura y ellos se llevan todos los ingresos. Esa simetría la tenemos que cuidar. Y yo en eso cada vez pongo la lupa y yo diría, mi misión como investigador en este tema es encontrar una propuesta equilibrada de la inteligencia colectiva, que nos favorezca a todos y que pongamos el foco en el crowd y no en el agregador externo, que se aprovecha de estos procesos y los viste de retórica buenista
como el ejemplo que puse antes, Airbnb, o el ejemplo que puse de Uber, que ya he dicho que para mí no son economía colaborativa, y a ver si alguien me consigue convencer, pero... Y nada más. Yo tengo un blog que se llama Blog Inteligencia Colectiva, que me quiera leer, que ahí voy poniendo los avances del libro, y aquí me tenéis, me localizáis en mi blog o como queráis, y ahí está mi correo electrónico. Si cualquiera quiere la presentación, me manda un correíto y se la mando, ¿vale? Bueno, yo más o menos creo que me he ajustado, empezamos. Muchísimas gracias por haber venido, porque todo el mundo está por allá y dije, igual me quedo yo solo aquí hablando conmigo mismo. Y creo que ha habido un colectivo bueno. Me encantaría tener un tiempo para preguntar, porque creo que es el momento más divertido. Inteligencia colectiva, ¿no? Pero bueno, no hay tiempo porque... No, supongo que no hay tiempo ya, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh?